Doctor Lingo, es preocupante la situación de sarampión en la Ciudad de México con estos 4 casos. ¿Cómo lo debemos de tomar? No, yo creo que sí es preocupante para tomar conciencia. A mediados del año pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró que los movimientos antivacunas es una de las causas que amenazan a la humanidad, o sea, que amenazan con la extinción de la humanidad. O sea, estamos hablando de como el apocalipsis y se acabó las personas, ya quedó la tierra vacía, se sacudió de una plaga, no sé. Total, son 3 cosas, ahí sí rápidamente: el calentamiento global, la contaminación y los movimientos antivacunas. Hay otras, pero sí, o sea, el estar en contra de las vacunas es volver a la prehistoria y es volver a... Probablemente antes de la vacuna eran 5 millones de personas que se morían anualmente en el mundo por causa del sarampión. Alrededor de 1963 se introduce la vacuna en Estados Unidos y vamos a decir que en el plazo de unos 2 años ellos bajaron como 100 veces menos casos de sarampión que ocurría. De hecho, los que nacieron antes de 1957 se consideran que ya todos tuvieron sarampión. O sea, si tú naciste antes del 57 ya no necesitas vacunas, porque en aquel tiempo todos se enfermaban de sarampión. El problema con el sarampión es que, por digamos, 1 de cada 20 niños, que es mucho, va a parar al hospital con una neumonía y tienen complicaciones y secuelas. Secuelas quiere decir que quedas mal, que algo te queda mal. El sarampión te afecta las vías respiratorias. Te afecta las vías respiratorias y lo que vemos más frecuentemente sí es neumonía y el oído. Y puedes quedar mal de las vías respiratorias, mal del oído, pero 1 de cada 1000 casos, por lo menos, en niños, quedan mal de su cerebro. Y entonces pueden quedar sordos, ciegos o con problemas de falta de inteligencia por culpa del sarampión. Entonces, estos números ya no los queremos volver a ver. Total que cuando se inventó la vacuna, por allá por el principio de los 60, se empezó a disminuir bastante, y luego en los 80 empezó otra vez a subir. Entre el 88 y el 90 hubo un aumento de casos de sarampión en todo el mundo, y entonces se instituyó la segunda dosis de sarampión. El esquema normal que tenemos es a los 12 meses y a los 6 años. Pudieran moverse un poquito en caso de necesidad. Entonces, las personas que no tengan 2 dosis deben de buscar la papelería. Si no encuentran que tienes 2 dosis, necesitas una segunda dosis. Entonces, digamos que los que tienen más de 35 años, porque en el 89-90 se instituyó esta segunda vacuna. Entonces, vamos a decir que los mayores de 35 años es probable que no tengan 2 dosis. No, yo nada más me acuerdo que me pusieron una. Sí, y en la mayoría de las personas tenemos una sola dosis y necesitamos una segunda, excepto los que tienen más de 35 años y los que pertenecen a los movimientos antivacunas. Por eso hubo una triplicación, vamos a decir, se triplicaron los casos en el mundo en estos últimos 2 o 3 años, se han estado triplicando, al grado de que el año pasado hubo 10 millones de casos en el mundo y cerca de 150,000 muertes alrededor del mundo. En un país del África, me parece que en el Congo hubo 6,500 niños muertos por sarampión. Ahora, en comparación, de hecho, pensaba que el próximo miércoles poner unos guantes así de coronavirus contra sarampión, a ver quién puede más. Pues el coronavirus yo digo que es mucho más peligroso. Ahí analizamos algunos números con Luis, lo pueden buscar en las redes sociales, y otra entrevista que se hizo, por lo que el coronavirus pudiera bajar a nivel de la influenza, pero eso no es para bajar la guardia. O sea, todos dicen, debes de prepararte para el peor de los escenarios, o sea, que esto se haga verdaderamente una pandemia, que ya nada más le falta que le pongan el nombre, porque creo yo que ya es pandemia. Ya es pandemia. Pero tenemos que estar limpiando todas las superficies. Fíjate que el sarampión, si tú y yo estamos platicando aquí, yo tuviera sarampión y tú no estás vacunada, tienes 90% de probabilidad de que te dé. Nada más por estar aquí cerca de usted. Nada más por estar. Si tú estás en una habitación donde estuvo alguien con sarampión, o estás con la persona que tiene sarampión, 9 de cada 10 personas se infectan de sarampión. El sarampión es sumamente infeccioso. Se dice que tiene un rango de
infectividad, hay un término ahí en inglés, pero es de que por cada caso se infectan otros 20. Wow. En cambio, el coronavirus, ahorita estamos hablando de que por cada caso se infectan 3, tiene un rango de infectividad que menor. es menor. Ajá. Y aunque pudiera ser que el sarampión no nos dé tanta mortalidad, pero sí nos deja mucha gente con secuelas de por vida, o sea, sordera, ceguera, discapacidad intelectual, incluso el sarampión, después de un año o año y medio que ya te aliviaste de ese y que pareció que no te pasó nada, en algunos casos como que resurge en el cerebro y empieza a haber un problema que se llama panencefalitis esclerosante, o sea, digamos que el cerebro se va como cicatrizando y se va echando a perder en algunos pacientes después de haber... Entonces, el volver a la prehistoria en que no dependíamos de las vacunas no es una buena idea. Por allá hubo, el detalle empezó como que a finales de los 90, por el 98, 99, alguien publicó un artículo con 12 pacientes, nada más 12 pacientes con autismo. Y de hecho modificó un poquito las historias clínicas de estos pacientes con autismo para poder, según hacer ver que la vacuna tenía la culpa. Cosa que no es cierto. Completamente una Falsa. mentira, de todas mentiras, es uno de los peores daños que se le ha hecho a la civilización, esa publicación mentirosa, tramposa. La revista Lancet, que originalmente lo había publicado, retiró la publicación y al médico le retiraron su licencia porque manipuló los datos para que pareciera, pero para callarle la boca a esta persona y para pedirles a los que no crean en las vacunas que más o menos en marzo del 2019, o sea, el año pasado, los doctores Hib y Hansen, por lo que los pueden apuntar ahí, doctor Hib y Hansen, de la Universidad de Copenhague, estudiaron 650,000 niños vacunados con la vacuna del sarampión. Estudiaron 650 y aprovechando precisamente a los movimientos antivacunas, entonces los compararon contra otro número parecido de niños que no habían recibido la vacuna y les dieron seguimiento durante 13 años. Durante estos 13 años estuvieron viendo a los pacientes y no hubo ninguna diferencia en cuanto al autismo de los 650,000 vacunados y de otro número parecido de niños que no se habían vacunado. Esto fue el año pasado, 650 contra 12 que del estudio original tramposo que nos llevó a este movimiento antivacunas. Muy bien.